Bueno, en esta segunda parte de las charlas de esta semana nos vamos a ocupar de ver algunos conceptos y algunas recomendaciones de la realimentación en la hemorragia del aparato digestivo. Así, a las hemorragias del aparato digestivo podemos clasificarlas en la sangre proveniente en la parte alta del aparato digestivo, se llama hemorragia digestiva alta, y hablamos de que la localización tiene que ser por encima de lo que se llama el ángulo de Treitz, que es una zona que divide el intestino delgado, la primera parte del intestino delgado de la segunda parte que sería el yeyuno. Así que todo lo que sea de ahí para arriba va a formar parte de lo que es hemorragia digestiva alta. Todo lo que es de ahí para abajo es hemorragia digestiva baja. Y como vemos, las causas que dan origen a este sangrado del aparato digestivo son, si es de la parte alta, hablamos de úlcera péptica. Nosotros habíamos dicho la otra vez que una de las complicaciones de la úlcera era la hemorragia. Gastritis, dijimos que una de esas subtipos de gastritis podía ocasionar una gastritis hemorrágica. Duodenitis, es decir, hablamos de lesiones agudas también del duodeno. La presencia de varices esofágicas, que son unas dilataciones de unas venas que tenemos en el esófago y que si se rompen puede dar origen a un sangrado de origen varicial, o la presencia de tumores, es decir, esas son las principales. Y si hablamos de hemorragia del aparato digestivo bajo, hemorragia digestiva inferior, tenemos la enfermedad diverticular como causa de hemorragia, la presencia de hemorroides, tumores o angiodisplasias, que son unas dilataciones venosas que aparecen a nivel del tubo digestivo bajo, es decir, del colon, y que son mucho más frecuentes en personas grandes, por encima de los 50, 60 años, aproximadamente después de los 60 años, como causa de hemorragia digestiva. Entonces, hemorragia digestiva, sangrado que proviene del aparato digestivo, alto o bajo. Y esto es lo que yo les comentaba recién. Si podemos establecer un límite entre la primera porción del duodeno, de ahí para arriba, hablaremos de hemorragia digestiva alta, de aquí para abajo, hemorragia baja. ¿Cómo puede presentarse un sangrado del aparato digestivo? En forma de vómitos de sangre, eso se llama hematemesis. O en forma de deposiciones negras o deposiciones oscuras, y eso tiene que ver con la cantidad de sangre que transita el aparato digestivo y que por la acción de las enzimas del tracto digestivo vira a color negro. Entonces, si viene por la parte de arriba, puede ser hematemesis. Si ese sangrado transita todo el aparato digestivo, puedo verlo en la materia fecal como materia fecal negra. Las principales causas, decíamos, de hemorragia digestiva alta, que es el tema que más nos ocupa, tienen que ver con la úlcera. Decíamos que una de las complicaciones de la úlcera puede ser, decíamos, síndrome pilórico, perforación. Bueno, una complicación es la hemorragia digestiva. Después, las lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal, se llama esofagitis, gastritis, duodenitis, hay determinadas noxas, determinados agentes que pueden dañar el aparato digestivo en forma superficial, es decir, la mucosa, y ser causa de hemorragia. La presencia de varices en el esófago, que son esas dilataciones vasculares a nivel esofágico que si se rompen ocasionan sangrado. Un desgarro que se llama de la unión esófago-gástrica, o Mallory Weiss es el nombre correcto, y que suele provenir después de esfuerzo durante el vómito. Se lastima la unión que está a nivel del esófago gástrica y puede ser una causa, ese desgarro, esa lastimadura, de hemorragia. Y bueno, mencionábamos recién el cáncer como una de las causas de hemorragia también. Acá vemos algunas imágenes. Fíjense, algunas habíamos visto en la clase anterior. Esta es una úlcera del estómago que compromete justo el pasaje al píloro, así que esto fue una causa de hemorragia digestiva y no se ve nada de sangre, se ve la úlcera como causa del sangrado. En cambio en esta, fíjense que podemos divisar lo que sería una arteria o una vena, un vaso.
decir, algo vascular. Y esa fue el origen de que esta úlcera sangrara. Algo para aclarar. A medida que yo me voy profundizando en la pared del aparato digestivo, aparecen vasos de calibre mayor y la posibilidad de que ocasionen un sangrado también es mayor. Bien. Acá vemos una úlcera que no tiene evidencia de sangrado, es decir, que ha sido la causa del sangrado, pero ya ha dejado de sangrar. Todo esto va a tener que ver después en nuestro tiempo de realimentación de los pacientes. Por eso ya vamos introduciendo este concepto de evidencia de que sangró, evidencia de sangrado reciente, porque eso nos da una pauta de cuándo puedo realimentarlos. Esto es lo que decíamos. Estas venas que se encuentran en el esófago se llaman varices y que si se rompen son una causa de hemorragia digestiva y que tiene una importante mortalidad en los pacientes, hasta un 30-40%. Bueno, esta es la causa principal, ¿no? Decíamos, para que se formen esas varices, suele estar relacionado con lo que se llama cirrosis, y la principal causa de cirrosis tiene que ver con el alcohol. Esto es otra causa de hemorragia digestiva que se llama Mallory Weiss, decíamos, o desgarro de la unión esofagogástrica, y en general se da en pacientes que son vomitadores, y ahí tenemos el caso de, puede ser los mismos pacientes que consumen alcohol o los que tienen trastornos de la alimentación que suelen tener vómitos seguidos. Esta es una gastritis hemorrágica, esta imagen la vimos la otra vez en las gastritis que se presentan de esa manera. Y esto, bueno, ojalá no nos toque ver, pero a veces nos pasa un tumor del esófago, un cáncer del esófago o un tumor del estómago. Lo mismo. ¿Cómo se determina la severidad de una hemorragia? ¿Por qué nosotros en nutrición, en la cátedra de fisiopatología, tenemos que tener noción y manejar algunos conceptos? Porque vamos a ver un paciente que está con un sangrado del aparato digestivo y que nos vamos a plantar realimentarlo y a otro no. Es decir, tenemos que ver cuál es la severidad de uno y otro. ¿Cómo determinamos la severidad? Por un lado, la determinación de los signos vitales, es decir, qué presión arterial, recuerden, presión arterial, ¿cuál era la normal? Entre 110 y 70 milímetros de mercurio. Máxima 110, mínima 70 milímetros de mercurio. Así que esa es la tensión arterial normal. Frecuencia cardíaca, decíamos de 60 a 100 es lo normal, más de 100 es una taquicardia, menos de 60 es una bradicardia. La cantidad de líquidos que necesitaron para reponer el volumen perdido, es decir, un paciente que entró con una hemorragia digestiva importante, perdió líquido, nos fijamos a ver qué cantidad de volumen es la que se necesitó para estabilizar estos signos vitales. Es decir, que un paciente con un sangrado del aparato digestivo que tiene su tensión arterial baja, ya me da a mí idea de que ha perdido bastante volumen, de que tiene la frecuencia cardíaca alta, que es un mecanismo compensador. ¿Sí? Todos estos signos vitales ya para mí son un parámetro. La edad, porque como toda patología, digamos, mayor edad, mayor severidad. La coexistencia de otras enfermedades, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tienen hepatopatía, todas las enfermedades coexistentes suelen empeorar el pronóstico. Laboratorio, ¿qué cosas son útiles o importantes que yo conozca del laboratorio? El hematocrito. Recuerden que el hematocrito normal está en las mujeres de 37 a 42% y en los hombres de 42 a 47%. ¿Para qué me sirven estos valores? Son valores de referencia que, si están descendidos, me indican que ese paciente tuvo una pérdida importante de glóbulos rojos. De hemoglobina lo mismo, de 12 a 14 en la mujer, de 14 a 16 en el hombre. Esos valores, si están descendidos, ese paciente perdió glóbulos rojos. Lo mismo me fijo en las indicaciones si hubo que transfundirle glóbulos rojos para reponer esa cantidad de glóbulos rojos perdidos. Y otro dato para tener idea en cuanto a saber a dónde estoy parado, la causa del sangrado. Si ese paciente sangró por varices, tiene un peor pronóstico que si es un paciente que tuvo una gastritis hemorrágica o una úlcera péptica que sangró. Así, como decíamos que la causa más importante de hemorragia digestiva es la úlcera péptica,
o nosotros recién valoramos algunos signos que nos dicen cómo va a estar ese paciente, la severidad, la gravedad que tiene ese paciente, para ver en qué momento puedo realimentarlo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los que se llaman los signos endoscópicos, que informamos nosotros en una lesión para tener idea de cuán frecuente es la posibilidad de que ese paciente resangre. Si ese paciente tiene una lesión cuyo porcentaje de resangrado es bajo, puedo empezar a realimentarlo. Si ese paciente tiene una lesión que me indica, a mí tengo que conocer que ese porcentaje de resangrado es alto, tengo que esperar para realimentarlo. Entonces nos va a servir para establecer un pronóstico, un tratamiento y así saber cuándo es el momento para realimentarlo. Por ejemplo, tenemos una clasificación que no tienen que conocerla, pero cuando hablamos de signos de reciente sangrado me estoy refiriendo a esto. Esta clasificación se llama de Forrest porque es la persona, el médico que la creó, y existen las úlceras que tienen sangrado activo, como puede ser esta úlcera que tiene su vena que está sangrando, acá se ve el hilo de sangre que está sangrando en ese momento, o que tiene un sangrado que se llama en babeo o en napa. Estos pacientes tienen 80% de posibilidades de resangrado. Y ahí nos ven a nosotros tratando de, con un catéter, coagular y detener el sangrado. Entonces, este paciente, ni hablar que no se va a realimentar en forma inmediata. Este paciente tiene un 20 o un 40% de posibilidades de resangrado. Y esto está dado por esta úlcera que tiene esta venita en el lecho. Tanto este paciente como este paciente tienen indicación de algún tipo de tratamiento endoscópico que hacemos nosotros a través de coagulación. Puede ser con una sonda que se llama de argón, que emite un gas que coagula, o inyectamos alguna sustancia para detener el sangrado y eso baja el resangrado de este 80 a un 40, es decir, a la mitad, y de este 20 a 40 a un 10, más o menos un 10 a un 20%. Así que, digamos, el tratamiento endoscópico está indicado en este tipo de pacientes para reducir la posibilidad de resangrado y acelerar la evolución. En cambio, si nos toca ver este tipo de pacientes que tienen una úlcera con una base de fibrina blanca, es decir, como las otras que vimos también en las anteriores imágenes, la tasa de resangrado es menor al 5% y ese paciente podemos realimentarlo en forma temprana. Entonces, esta clasificación nos da idea de pronóstico de cuándo va a poder ser realimentado el paciente. El diagnóstico, ¿cómo se hace de hemorragia digestiva? Cuando interrogamos a nuestro paciente tenemos que saber que un alto porcentaje de pacientes que tienen hemorragia digestiva consumen drogas antiinflamatorias. Acá la principal es la aspirina. Y si no, cuando nos toca ver pacientes de edad avanzada, la mayoría consume algún antiinflamatorio. Bueno, esas drogas que nosotros vimos la otra vez en úlceras y gastritis que se asocian con ese tipo de lesiones suelen estar relacionadas también con hemorragia digestiva. Clínicamente decíamos que se presentan o como hematemesis o como melena, que era la presencia de sangre en el vómito o en la materia fecal. En algunos pacientes, cuando nos quedan dudas, colocamos una sonda nasogástrica para aspirar a ver qué tipo de contenido viene en el estómago y saber a ver si hay actividad hemorrágica. Solemos hacer un tacto rectal para ver las características de la materia fecal. Vemos un hemograma para ver el nivel de glóbulos rojos, de hemoglobina. Y cuanto antes podamos hacer una endoscopía nos va a permitir determinar el diagnóstico en cuanto a qué órgano es el afectado, pues el esófago, el estómago, el duodeno, el lugar, eso tiene importancia en cuanto a determinadas lesiones, determinado calibre de venas que se encuentran en ese sitio, y por supuesto la lesión, si es un varices, si es una úlcera, si es una gastritis. ¿Cómo es el tratamiento? Lo principal es la estabilización hemodinámica, es decir, que ese paciente tenga los signos vitales dentro de lo normal. Es decir, una buena frecuencia cardíaca, una buena tensión arterial, todo eso se encarga el médico intensivista o el médico que lo recibe en urgencias de compensar al paciente para que una vez establecido el diagnóstico nosotros podamos ver qué requiere desde el punto de vista del tratamiento y de la nutrición.
Las primeras horas con nada bioral, ahora vamos a ver más o menos qué tiempo es lo aconsejable. Solemos iniciar determinados fármacos, los inhibidores de la secreción del estómago aceleran la curación de este tipo de lesiones y dependiendo de la causa solemos utilizar algunos tratamientos que tienen que ver con la endoscopía, es decir, dentro del procedimiento de endoscopía tenemos algunos dispositivos que nos ayudan a detener un sangrado o acelerar la tasa de curación de estas lesiones. Y en algunas ocasiones, cada vez menos, necesitamos de un tratamiento quirúrgico. Las conclusiones que se mantienen hoy en día son de trabajos que no son actuales, pero que cuando se fueron haciendo más recientemente vieron que muchas cosas no habían cambiado. ¿Cuáles son esas conclusiones? Primero, nada bioral, el paciente que se interna con un cuadro de hemorragia digestiva no recibe nada hasta que tenga un diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de una endoscopía. Pero recuerden, el primer paso es la estabilización. Nadie alimenta a nadie que no esté estable hemodinámicamente, sea en una hemorragia digestiva o sea en cualquier otro tipo de patología. Está con una pancreatitis aguda, está con una quemadura, está con un trauma de cráneo, es decir, una vez estabilizado pensamos en la realimentación. Acá necesitamos además de una endoscopía para establecer un diagnóstico. Pacientes que tengan lesiones con un bajo riesgo de resangrado, hablábamos de esa úlcera que estaba blanquita o amarillita, que no tenía signos de un sangrado reciente, una gastritis que ya ha dejado de sangrar, esos pacientes se benefician con una realimentación temprana y vamos a ver que su estadía hospitalaria va a estar acortada. Pronto se van a poder ir a casa. Los pacientes que tengan lesiones que tienen un mayor riesgo de resangrado, hablábamos de varices, hablábamos de úlceras que tienen evidencias de haber sangrado hace muy poquito o están sangrando en ese momento, esos pacientes dentro de las 24 o 48 horas no van a recibir nada por vía oral, ni por sonda, ni por nada, con la posibilidad de que necesite un nuevo examen endoscópico para ir a detener el sangrado o una cirugía. Así que no nos planteamos realimentarlo en esas 24 a 48 horas. Finalmente, las recomendaciones que nos llevamos para casa son, en pacientes estables, vuelvo a remarcar el concepto de estabilidad hemodinámica. Hemodinámica, ¿qué quiere decir? Frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencias respiratorias. Desde ese punto de vista tiene que estar estable. Y con lesiones de bajo riesgo, es decir, que no tienen sangrado activo, puedo iniciar una dieta gastroprotectora en forma inmediata después de haber realizado la endoscopía. Es decir, que en equipo con manejo multidisciplinario entre el médico que recibe al paciente, el internista, el terapista, el gastroenterólogo que le hizo una endoscopía y la nutricionista, nos ponemos de acuerdo cuál es el mejor momento para iniciarle la realimentación. Y en pacientes que tienen lesiones con riesgo de resangrado mayor, que tienen, decíamos, esas úlceras que estaban sangrando, o varices, o que requirieron de algún tratamiento, vamos a esperar mínimo 24 horas y ahí nos vamos a volver a replantear la posibilidad de realimentarlo. Porque puede ser que ese paciente necesite un nuevo procedimiento para ir a verificar o a controlar si se ha detenido el sangrado. ¿Cómo me doy cuenta? A través del control clínico, es decir, que se haya mantenido estable, que su nivel de glóbulos rojos esté estable. ¿Sí? Así que tenemos que conocer los valores normales de laboratorio de hematocrito, hemoglobina. Bien, bueno, muchas gracias, espero que no hayan quedado demasiadas dudas. Es un tema que lo vemos mucho en internación, un porcentaje grande de las internaciones de las clínicas y hospitales están relacionados con hemorragias del aparato digestivo, así que vamos a tener intervención ahí en equipo, en conjunto con los profesionales que ven estos pacientes. Bueno, muchas gracias.